nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Los voy a invitar a leer el Salmo 146, versículo 5. Salmo 146, versículo 5. Amén. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. Y qué lindo y qué importante es saber que Dios es nuestra ayuda y nuestra esperanza, ¿no? Y bienaventurado, como dice acá, es una expresión que se refiere a alguien que es feliz, que es dichoso y es afortunado. Amén. ¿Somos felices? Amén. ¿Somos dichosos? Amén. Y afortunados también de estar acá en la presencia del Señor en el día de hoy, ¿no? Y nuestra esperanza debe de estar depositada en Jehová, en nuestro Dios. Y es importante mencionar que la esperanza no es algo pasivo. La esperanza es algo que la tenemos que transmitir y la tenemos que vivir día a día. Amén. Amén. Vamos a orar entonces para dar comienzo a este culto. Señor Padre Celestial, te doy gracias por tu amor. Gracias, Padre amado, por haber tocado nuestros corazones y estar aquí en tu casa para alabar y glorificar tu nombre. Gracias por la fe, gracias por la vida y gracias por esa esperanza que tenemos en ti. Bendice este culto de principio a fin, Señor. Inclina nuestros corazones, inclina nuestras mentes a tu palabra, Padre amado, y habla a través de ella. Gracias, Señor, y bendice este culto de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Los hermanos de la alabanza. Dios les bendiga grandemente. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y lo hacemos a través del coro que dice: Dios está aquí. ¿Creemos esto? Amén. Amén. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo. Y Él me puede oír. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Aleluya. Tan cierto como que Él cambió mi vida. Tan cierto como que Él murió en la cruz por mí, tan cierto como que te ama y te busca a ti. Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está aquí, tan cierto como el vuelo de las aves, tan cierto como el perfume de las flores, tan cierto como que le canto, tan cierto como que le canto, tan cierto como que le canto, y Él me puede oír. Dios, te alabamos, te bendecimos,
y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias por el precioso privilegio que tú nos permites estar reunidos en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos con libertad alzar nuestra voz delante de tu presencia y decir a través de lo que hemos cantado que tú estás aquí en medio de nosotros, que es una gran verdad, Señor. Gracias porque tú te paseas en medio de tu pueblo, porque tú habitas en la alabanza de tu pueblo, dice tu palabra, y porque tú también estás en cada uno de nosotros desde el momento que hemos tomado una decisión por ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia en este lugar es real, Dios, y nos gozamos y nos deleitamos en ti y queremos seguir alabando y adorando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Y guíanos en una oración, por favor, sí. Amén. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por tu precioso día, por tu fidelidad, por tu bendición, por tu cuidado, por tu fortaleza. Gracias por estar aquí, Señor, en tu casa de oración, compartiendo, Señor, de tu palabra, de las alabanzas, de las oraciones. Gracias, Señor, por estos hermanos, gracias por el pastor, al cual te pedimos, Señor, que tú lo guíes en todo, que tú lo guíes en tu palabra, lo guíes, Señor, también la palabra que tú has compartido en esta mañana. Gracias,
Esa alegría
por cada uno de nosotros. Esa mirada de fe es la que nos puede salvar. Amén. Tomen sus asientos, por favor. El mensaje de la palabra del Señor está en Crónicas 7:14 y dice: si mi pueblo, quien lleva mi nombre, se humilla ante mí a orar, si buscare de mi presencia y se vuelve de su maldad, desde los cielos he de escuchar. Sabré agradecerte lo que has hecho.
vida eterna regalaste al morir, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Sara, guíanos en una oración y por el mensaje de la palabra, ¿sí? Gracias. Gracias, Señor. Solo gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por haber enviado. Amén. Gracias, Sara. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Es un precioso día para estar en la casa del Señor, alabando y glorificando su nombre como lo hemos hecho. Realmente había gozo en mi corazón en el momento de alabar al Señor y decirle tantas cosas, tantas verdades acerca de Él y de lo que sentimos también por Dios en cada alabanza, en cada adoración. Mis hermanos, ya fueron dichas las actividades que hay con los grupos, distintos grupos de la iglesia. También hay una ida a Paysandú ahora muy pronto, el mes que viene, a inicios del mes que viene, para el grupo de jóvenes que van a estar compartiendo un tiempo de encuentro en la Iglesia Bautista de Paysandú, y así que les pido a la iglesia que esté orando por todos aquellos jóvenes que aún no han tomado la decisión de ir, que puedan hacerlo para acompañar a los que ya van y para vivir también una experiencia diferente, nueva, en la cual seguramente Dios va a hablar a cada uno de los corazones, ¿sí? Bueno, mis hermanos, la palabra de hoy está en un libro de los profetas menores. ¿Conocen los profetas menores? ¿Los leen de vez en cuando o no? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Zacarías, Malaquías. Todos ellos profetas menores. Pero porque la clasificación diga que son profetas menores, no quiere decir que no sean importantes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver, mi amor, con el ojo del hacha, dice el vecino, ¿no? Ni una cosa ni con la otra. No, pero realmente estos profetas dejaron un mensaje de distintas formas como Dios se los planteó al pueblo de Israel, y es un mensaje que también de advertencia en muchos de los casos para nosotros como hijos de Dios. Entonces, hoy vamos a mirar uno en el cual la historia, yo estoy seguro que si yo se las pregunto, la mayoría de los que están acá la conocen. Si yo les digo, vamos a hablar del profeta Jonás, ¿qué recuerda usted de Jonás? A ver, ¿qué es lo que sabe acerca de Jonás? Jonás es uno de los profetas menores. Está al inicio del que comienzan los distintos profetas. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Allí. ¿Qué sabe acerca de Jonás? ¿Leyó el libro en algún momento? ¿Alguien que no haya leído el libro de Jonás? Todos lo leyeron. Muy bien. Vos nunca lo leíste, Noelia. Bueno, pero la historia de Jonás la conoces. Muy bien. A ver, mis hermanos, alguien que dé una pista de qué es lo que acontece y qué es lo que cuenta la palabra de Dios en el libro de Jonás. Brevemente nomás, brevemente. ¿Cómo fue quién fue que dijo? Emilia. Ahí está. Se caracterizó, una de las características de Jonás que fue su desobediencia, pero también nos marca obediencia. Tienen que pasar ciertas circunstancias para que él sea obediente. ¿Qué más pasó en esa desobediencia? ¿Qué vivencia tuvo él? ¿Recuerdan? Lo tragó un pez. Pero antes que lo tragara un pez, ¿qué pasó? Lo tiraron al mar, ¿no?
todo esto acontece en el mar Mediterráneo, donde estaba navegando en ese momento, ¿no? Dios lo llamó para una misión y él desobedeció. Él se fue al lugar contrario, totalmente geográficamente, al lugar donde Dios le mandó que fuera a predicar, y él en esa huida de la presencia del Señor se fue a un lugar que quedaba por allá por España, y en el viaje sucede una tormenta muy seria, terminan tirando a Jonás al mar. Brevemente, no le hago lujo de detalle, usted la lee en Jonás, son 4 capítulos y breves los capítulos, así que la puede sacar rapidísimo. Lo tiran al agua, el agua se calma, la tormenta pasa, pero Dios tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás y tuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, dice la palabra de Dios, ¿no? Después el pez lo vomitó, cayó en tierra, volvió a hablar con Dios, reflexionó de lo que había hecho, Dios le vuelve a plantear el llamado que tenía, lo obedece y suceden otras situaciones, ya para más adelante. Esa es brevemente la historia de Jonás. Ahora, nosotros podemos rescatar muchísimas enseñanzas de este libro. Hoy vamos a hablar acerca de una de las tantas que podemos rescatar de esta historia con Jonás. Y el título del mensaje de hoy es: mis intereses influyen en mis decisiones. ¿Puede ser así? ¿Se entiende el título? Mis intereses influyen en mis intenciones, haciéndolo personal. Ahora, ¿qué entiende usted al escuchar un título así? Mis intereses influyen en mis decisiones. ¿Qué podemos decir? A ver, alguien que tenga una idea. Jesús. Quizás que cause una predisposición. Muy bien. Yo tengo interés en algo. Entonces, cuando yo tengo interés en algo, yo voy a procurar llegar a ese algo, ¿no? Yo tengo interés, por ejemplo, vamos a poner cosas del mundo que suceden. La gente, tanto en el Brasil como en la Argentina, por ejemplo, la tala de árboles es una realidad. Y cada vez hay menos Amazonia y hay menos Chaco porque siguen devastándola para utilizar las tierras en otras plantaciones. Esos son intereses personales. Y el Estado, por ejemplo, no se interpone y deja que esos intereses personales sigan haciendo eso. ¿Por qué? Porque le ingresa al Estado divisas. Entonces, indirectamente el Estado tiene interés en que sigan haciéndolo porque sigue acumulando dinero. Aunque eso que están haciendo está influenciando en el medio ambiente y estamos teniendo las consecuencias que estamos teniendo. Nosotros sabemos que el combustible, la combustión del combustible que se usa, vale la redundancia, contamina el ambiente. ¿Qué seguimos haciendo nosotros? Contaminando el ambiente. ¿Por qué? Porque hay intereses creados. Entonces, muchas veces esos intereses son los que influyen en nuestras decisiones. Y muchas veces podemos llegar a tomar decisiones en las cuales perjudicamos a otra persona o perjudicamos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos intereses sobre algo. Sobre lo que se trata. Ahora se van a dar cuenta cuando leamos este pedacito de historia del libro de Jonás. En forma de introducción, es un profeta menor, como ya lo dijimos. Su nombre significa paloma, profeta del norte de Israel. Recuerden que Israel se dividió en dos, el norte y el sur. El norte eran 10 tribus y el sur eran 2 tribus. Judá y Benjamín, que eran las del sur, eran las 2 tribus a las cuales llamaban las de Judá, el reino de Judá. Y el reino del norte se llamaba el reino de Israel. El reino de Israel tenía su capital en Samaria y el reino de Judá en Jerusalén. Se dividieron en 2 naciones después del reinado de Salomón. Cuando entró Roboam a gobernar el país Israel, se dividieron en 2, que otro día lo veremos a eso, las consecuencias y las razones por las cuales se dividió.
El ministerio de Jonás se desarrolló durante la primera mitad del siglo 8 antes de Cristo, esto es 750 años antes de Cristo. Ahí, en esa época fue cuando Jonás realizó su ministerio. Para tener una idea, el rey que gobernaba Israel en ese tiempo era Jeroboam II, así era el nombre del rey de aquella época. En esos tiempos reinaba la paz en Israel. Ni Asiria ni Siria en ese tiempo eran una amenaza para Israel. Entonces Israel inclusive expandió su territorio hacia el norte porque las naciones que tenían limítrofe no tenían oposición frente al reinado de Jeroboam. No eran una amenaza en esos momentos para Israel. El profeta contemporáneo de Amós, o sea, profetizó en el mismo tiempo que profetizó el profeta Amós. Israel espiritualmente estaba en decadencia, la justicia se había pervertido, la prosperidad hizo que se alejaran de Dios. Esto es conocido, mis hermanos. No es la primera vez que pasa en el pueblo de Dios una situación así. La espiritualidad descendió, la justicia dejó de ser justicia y cada uno hacía bien lo que bien le parecía, como dice en el libro de Jueces. ¿Recuerdan cuando Josué conquistó la tierra prometida, dividió los territorios para todo Israel y entraron en una bonanza económica, entraron en una prosperidad en todo sentido y eso hizo que se olvidaran de Dios? Que es algo, no es ajeno a nuestras realidades muchas veces. Cuando tenemos prosperidad, cuando tenemos un buen vivir, un buen pasar, lamentablemente muchas veces vamos dejando de lado, aunque decimos que no, pero de a poquito vamos dejando de lado al Señor y ya no le damos las prioridades que Dios tiene. Dios merece el primer lugar. Sin embargo, nosotros a través de nuestras vidas, de acuerdo a lo que hacemos, de acuerdo a la prosperidad o a las situaciones que vivimos, vamos postergando al Señor a un segundo plano y cuando queremos acordar estamos lejos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, lo repetimos una y otra vez, mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. O sea, busquemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Dios llama, a través de esta historia, Dios llama la atención del pueblo de Israel. El propósito de Dios no era solo llamarle la atención a Nínive por la ciudad, por la situación que ellos vivían de pecaminosidad, pero sino que era también una advertencia para el pueblo de Israel del interés que tenía Dios en los gentiles y de que entendieran también que así como Dios es Dios de Israel, también es un Dios del resto de la población mundial, ¿sí? Y no ese egoísmo como tenía el pueblo de Israel, que era únicamente Dios de ellos. Dice así Jonás 1:1. Vamos a leer ahí. Abra su Biblia, mis hermanos. Vamos a estar leyendo los 3 primeros versículos y con eso vamos a desarrollar el mensaje de hoy. Recuerden, mis intereses influyen en mis decisiones. Mis intereses influyen en mis decisiones. Ahora lo va a entender mejor a esto. Dice así la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Leamos de nuevo, mis hermanos. Vino palabra de Jehová a Jonás, o sea que Dios habló a su profeta. Jonás era un profeta de Dios, llamado por Dios para cumplir ese ministerio. Él debía profetizar a todo el pueblo de Israel. Él era el profeta elegido por Dios y Dios lo llama en un momento determinado de su vida y dice: Jonás,
Vino palabra de Jonás, lo definen como hijo de Amitai, diciendo, levántate. Ahí le está diciendo la misión. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Jonás, levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad que pertenecía al imperio asirio, en el cual después de los años pasó a ser la capital de Asiria. En ese momento Nínive tenía de entre 600 a 1 millón de personas, era su población, en el momento del llamado de Jonás. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. ¿Qué quiere decir pregonar contra ella? Pregonar, anúnciales, diles, porque ha subido su maldad delante de mí. Así le dice Dios. La maldad de esta ciudad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó. Pregona entonces, dile a la ciudad lo que está pasando y yendo a ese lugar y predícales lo que yo te estoy diciendo. Y Jonás dice, se levantó para huir de la presencia del Señor. Se levantó para huir de la presencia del Señor, de Jehová, a Tarsis. Como les explicaba ahora, Tarsis es opuesto a Nínive. Nínive está hasta al norte de Israel y él se fue al sureste, a España. Lo que es Nínive está en un lugar donde hoy es Irak. Y él se fue a España, a un lugar de España, determinado, un puerto español en aquellos tiempos. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para allí, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? De Dios. El profeta recibió una orden directa por parte de Dios. Yo quiero analizar 3 puntos en esto que hemos leído en estos 3 versículos. Primero, el llamado del profeta, versos 1 y 2. Segundo, la respuesta que da el profeta al llamado de Dios. Y tercero, la lección que nos muestra Dios a través del llamado que hace al profeta. En primer lugar, el llamado del profeta, versos 1 y 2. Nosotros vemos en primer lugar que hay un llamado directo de Dios. Dios va al profeta. ¿Por qué? Porque es la persona que Dios eligió para hablar al pueblo de Israel. Dios levantó a Jonás, levantó al profeta para que este hombre llevara todo lo que Dios decía a la congregación. Hoy hace lo mismo el Señor, lo único que lo hace a través del Espíritu Santo y te habla directamente a ti. Dios habla en forma muy clara a cada uno de nosotros de distintas maneras, a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de las alabanzas, a través de un testimonio, a través de diferentes formas que Dios se encarga de mostrarte que claramente te ha llamado para una misión, para una función, para hacer algo, simplemente para ordenar tu vida. Entonces, Jonás lo que recibió fue un llamado directo de Dios. Hay otros personajes bíblicos en los cuales también recibieron un llamado directo de Dios, pero la respuesta fue muy diferente. Como por ejemplo Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se fue obedeciendo a Dios a un lugar incierto que él no sabía, que solo Dios sabía. Pero sin embargo, Abraham aprontó los monos y se fue. Obedeció a Dios. Jonás no hizo así. Jonás hizo todo lo contrario. El llamado de Dios era para ir al norte y él se fue al sur. Hizo lo contrario de lo que Dios le pidió que hiciera. Por ejemplo, hay otro pasaje en el cual nos relata el llamado de Moisés. Moisés también obedeció a Dios. Puso en riesgo su vida. Tú serás el que va a sacar a mi pueblo de Egipto. Vean el pasaje en Éxodo. Cómo Moisés empieza a ponerle excusas a Dios por ese llamado de ir a presentarse como el libertador de Israel. Sin embargo, terminó obedeciendo y el pueblo de Israel fue liberado. Es muy importante la obediencia. No había duda que era Dios quien llamaba. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, dentro del llamado del profeta, el mandato que Dios le da: levántate y ve a Nínive. Le dijo claramente qué es lo que tenía que hacer. Levántate. No es que estuviese durmiendo una siesta en ese lugar. Ese levántate es como decirle: dejá de hacer todo lo que estás haciendo
y anda a Nínive y pregona a esta ciudad la maldad que hay en ella. Eso es lo que en definitiva Dios le manda a Jonás hacer. Levántate y ve a Nínive. Cuando yo estuve mirando en los mapas y digo, pero si Jonás, digo, por una razón de por qué dijo que no Jonás. No es esta la razón que le voy a decir, pero es una razón que a mí se me ocurrió que podría haber pasado. Digo, ¿cuánto hay desde donde está Jonás actualmente en Israel a Nínive? Hay casi 900 kilómetros de distancia. Yo digo, Jonás pudo haber dicho que no, porque ¿cómo hacía para viajar 900 kilómetros a pie? Podría desanimar a cualquiera, no que no se pudiera hacer, porque en la antigüedad lo hacían, pero podría causar un desánimo en él, diciendo que tengo que ir hasta allá, y todavía es un pueblo que es enemigo de Israel. Y le dijo Dios, levántate y pregona contra esta ciudad. Dios fue muy claro en lo que de Jonás debía hacer, como lo es claro para nosotros cuando Dios nos está hablando en su sabiduría y nos está diciendo las cosas. De la misma manera, en tercer lugar, dentro del llamado del profeta, la tarea que debía realizar, le dijo, la tarea que debe realizar es anunciar su destrucción. Le dijo a Jonás, dice, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Pregona contra ella. Dile que van a ser destruidos. Dios no le mandó a Jonás a decirle a la ciudad, arrepiéntanse de sus pecados. Lo que le mandó decir, Dios va a destruir esta ciudad. ¿Por qué? Por lo que están haciendo, por la forma que se están comportando. Pero había una doble intención en parte de Dios. No solo mostrarle al pueblo de Nínive lo que estaban haciendo, sino llamarle la atención al pueblo de Israel por lo que estaban viviendo, por lo que estaban haciendo en su realidad. Pregona contra ella. Dios anuncia lo que va a hacer. ¿Y por qué? Por su maldad. Lo dice también que lo va a hacer por la maldad de esta gente. ¿Qué significaba la maldad? Se refiere a la soberbia, o sea que era un pueblo soberbio. Era un pueblo avaro. Era un pueblo que se caracterizaba por su brutalidad en las torturas que causaban las diferentes guerras que ellos tuvieron en diferentes lugares y con el mismo Israel. Y el adulterio que vivía esa nación. Eso en primer lugar. Este es el llamado del profeta. Un llamado directo por parte de Dios. Le dio la tarea que tenía que realizar. Dios mismo le mandó de forma directa. Segundo, la respuesta del profeta. Y Jonás se levantó, verso 3. Esta es la respuesta de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje entre ellas para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Dios le dio una orden a Jonás, volvemos a repetir, predica en esta ciudad. ¿Qué hizo Jonás? Desobedeció. Hizo lo que a él le importaba, porque él tenía intereses personales en esta situación. Y fue lo que influenció en su decisión. Ahora lo vamos a ver. La respuesta del profeta. Escuchó y desobedeció. Él escuchó lo que Dios le dijo y desobedeció. A veces nosotros decimos, sí, pero yo no entiendo o no comprendo lo que Dios me está diciendo. Dios cuando habla claramente. Y ahora vamos a ver ciertos llamados que Dios hace a su iglesia hoy y que muchas veces hacemos oído sordo. Huyó de la presencia del Señor, dice la palabra de Dios. Pero no es que Dios es omnipresente. ¿Es así o no? ¿Es un atributo de Dios la omnipresencia? Entonces, ¿qué ganaba con huir Jonás?
ganaba nada. Pero sin embargo fue una actitud que él tomó. Y su actitud fue tan decidida que decidió irse al último rincón del mundo conocido por los judíos, que era ese lugar llamado Tarsis. De ahí, no quiero ir hacia donde Dios me manda, quiero ir al lugar totalmente contrario. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Y eso pasa en nuestras vidas, mis hermanos. Muchas veces Dios nos habla a nuestros corazones y claramente habla a nuestras vidas, pero por intereses personales nosotros tomamos otra decisión. Y voy a ir a un ejemplo, el único ejemplo de lo que estoy queriendo decir. La palabra de Dios dice, y Dios te está diciendo a tu corazón, no te unáis en yugos desiguales. ¿Dice o no dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Que no te juntes con una persona que no tiene tu misma fe. ¿El hombre lo hace o no lo hace? Sí, lo hace. Pero Dios te está diciendo, no hagas eso. Pero tu interés es otro. Tu interés está por encima de lo que te dice el Señor. Y no es una crítica, mis hermanos, es lo que nos pasa muchas veces como seres humanos. Y así con muchos otros ejemplos, que no los voy a mencionar porque si no yo estiraría el mensaje y no llego a terminarlo o se me hace largo y después hay un regaño por ahí. ¿Por qué entonces? Fíjense en la omnipresencia de Dios. Si la miramos como lo expresa el salmista en el Salmo 139, el salmista dice lo siguiente, referente a la omnisciencia de Dios, en el Salmo 139 a partir del verso 7. Dice así el salmista, es un salmo de David, así que es el mismo rey David que te está diciendo, le está diciendo acerca de Dios y de su omnisciencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y hubiere en el extremo y habitar en el extremo del mar, y aún allí me guiara tu mano y me asiera de tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿A dónde iré? ¿Dónde me esconderé? Hay otro que intentó esconderse de la presencia del Señor, llamado Adán, llamada Eva. Desobedecieron también. A consecuencia de la desobediencia entró el pecado en la humanidad en ese momento. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Cuando se dieron cuenta que Dios los estaba llamando y los buscaba, ellos quisieron, se escondieron. ¿Dónde estás, Adán? Y ahí a ponerle las excusas del momento al Señor. Dios está en todos lados, Dios es omnipresente. Dios tiene la capacidad de estar en todo el mundo al mismo tiempo. Dios sabe de tu vida, estés en donde estés. Entonces lo que hizo Jonás era una muestra, o es, mejor dicho, una muestra de que él tenía intereses sobre esa nación, intereses personales que iban en contra de los intereses de Dios. En el capítulo 4, versos 1 y 2 de este mismo libro de Jonás está la respuesta a lo que yo te estoy diciendo. Jonás capítulo 4, versos 1 y 2. Ahí es cuando está terminando la historia esta y está el diálogo de Dios con Jonás. Y dice así la palabra de Dios, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Dios había perdonado a la nación de Nínive. Ellos se habían arrepentido,
tienen todo el proceso de su arrepentimiento en el capítulo 3. Esta nación se arrepintió. Cuando él pregonó lo que Dios iba a hacer con la nación, esta nación se arrepintió. Y de una manera muy, muy particular. Léanla en el capítulo 3. Muy interesante la forma que actuó el rey de ese lugar y la gente y los animales, inclusive, para que tengan un poquito de intriga y lean. Entonces en el capítulo 4, Jonás estaba apesadumbrado en extremo y se enojó. ¿Con quién se enojó? Con Dios, con lo que Dios había hecho. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás estaba totalmente fuera de sí. No sabía ni lo que estaba diciendo. Por el enojo, por la ira que tenía, por lo que Dios había hecho de darle perdón a la ciudad de Nínive, a sus habitantes. Y lo dice de esta manera: porque sabía yo que tú eres Dios que clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientas del mal. ¿Qué está diciendo? Jonás lo que está diciendo acá, que cuando él se fue a Tarsis, tomó esa decisión porque sabía que si iba a Nínive y predicaba lo que Dios le dijo que tenía que predicar, Dios es tan clemente, Dios es tan piadoso y tan bondadoso, que si ellos se arrepienten, Dios lo perdona. Y yo no quiero que Dios perdone a Nínive, yo quiero que Dios destruya a Nínive. Ese es mi interés personal, ese es el interés que yo tengo sobre esta ciudad, porque son enemigos de Israel. Entonces antepuso el interés personal al interés de Dios, y Dios estaba interesado en esa gente, en esa nación. Es una actitud egoísta por parte del profeta de Dios, que no le llegara el amor de Dios a los gentiles, que no llegara el amor que tenía Israel, las 10.000 veces que Dios le perdonaba por sus iniquidades y sus acciones, que ese amor no fuera para los ninivitas, que quedara en Israel. Es un amor egoísta. Es como cuando pasa que tú sabes y conoces a Cristo y puedes testificarle del amor de Dios a otra persona, pero te lo guardas. Y Dios dice que debemos pregonar la palabra de Dios a toda criatura. Y yo no lo hago. Me estoy teniendo una conducta la misma que Jonás, una conducta egoísta. Podemos pensar, un hombre de Dios y comportarse de esta manera nos hace ver y entender cómo es el corazón del ser humano. ¿Cuánto nos falta viendo un hombre de Dios como Jonás, llamado por Dios, escuchando la voz de Dios? En cada uno de esos llamados se comportó de esa manera. ¿Qué deja para otras personas? Y eso es una muestra clara de lo sucio que está en nuestro corazón. Y el único que lo puede limpiar, bien sabemos, que es la persona de Jesucristo. Perdonarán todos tus pecados, y como la blanca lana resplandecerás. El interés que tenía personal también Jonás va atrás también de esto, para que no se fortalecieran futuros enemigos de Israel. Y si uno lo ve desde el punto de vista humano, tiene algo de razón Jonás en este sentido, porque 40, 50 años posteriores a esta profecía que está dando, en el año 722, el rey, antes de Cristo, el rey Asurbanipal II de Asiria conquista Israel.
Se hizo el imperio más grande en ese momento y conquistó a los judíos, conquistó el reino del norte de Israel en el año 722. Pero para que llegara a esta situación en la cual Dios utiliza al imperio asirio para llegar y conquistar Israel, antes de eso pasaron varios profetas anunciándole al pueblo de Israel: arrepiéntanse de sus malos caminos, vuélvanse a las sendas antiguas. Dios quiere su arrepentimiento para que no se hagan, mejor dicho, todo lo que Dios está profetizando que pasaría si ustedes siguen desobedeciendo. Y en no más ni menos que hoy día las distintas advertencias que Dios nos da en las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida. Nosotros muchas veces, una y otra vez, desobedecemos al Señor. Después vienen las consecuencias y ahí nos quejamos con Dios. Cuando vienen las consecuencias a nuestra vida por nuestro mal accionar. Una pregunta que puede ser tomada como una aplicación de todo lo que hemos escuchado ahora, y con esto ya se está casi que terminando el mensaje. ¿Cómo hemos respondido ante el llamado de Dios? ¿Cómo has respondido tú ante el llamado de Dios? ¿Cómo has respondido cuando Dios te ha hablado a tu corazón? Cuando Dios pone delante de ti una palabra que realmente va a lo profundo de tu corazón, o algún mensaje que has escuchado y Dios ha hablado a tu corazón. ¿Cómo has actuado frente a Dios? ¿Te has comportado como Jonás o te has comportado como un verdadero hijo de Dios? Nosotros tenemos esos dos ejemplos en la palabra de Dios. Dios nos llama, por ejemplo, ¿Dios sigue llamando a la gente? ¿Nos sigue llamando? Amén. Dios nos ha llamado de distintas formas. Y una es que Dios nos ha llamado a salvación. Dios nos ha llamado a la salvación. En Hechos capítulo 4, verso 12, Pedro le dice al pueblo de Israel en el tiempo del Pentecostés, en el tiempo en el cual comenzaba a transitar los primeros pasos la iglesia primitiva. En el 4.12 es un pasaje que todos los conocemos y era uno de los preferidos de papá. ¿Qué es lo que dice en Hechos 4.12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ahí está el llamado a la salvación. Dios te está diciendo, y en ningún otro hay salvación. A través de Pedro se lo dijo a todos los judíos que estaban presentes en el Pentecostés. Y esa gente creyó, de a miles creyó. Vea el desarrollo de la iglesia primitiva en los primeros capítulos de Hechos. Y tal es así que esa gente, esos judíos que estaban en Pentecostés, que había judíos de Roma, judíos de Turquía, judíos de Asia, judíos de Antioquía, del África, todos esos judíos cuando retornaron a sus hogares, cuando retornaron al lugar donde vivían, porque fueron a celebrar la Pascua, fueron a celebrar una fiesta tradicional de Israel, cuando volvieron con esa novedad, no la guardaron en el bolsillo, la predicaron. Yo les comenté, la iglesia de Roma fue fundada de esta manera, mis hermanos. No fue fundada ni por Pedro, ni por Pablo, ni por Aquila, ni por Priscila. Fue fundado por diferentes laicos que se fueron de Israel en el momento de que después de Pedro les predicó la palabra de Dios, aceptaron a Jesucristo y fueron lo que ellos anunciaron en sus hogares y a la gente de Roma. Y la gente de Roma se agolpó inmediatamente. Y en ningún otro hay salvación. Tú quieres tener salvación porque Dios te está llamando a salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Esto es el nombre de Jesucristo. Segundo, en segundo lugar, Dios nos llama a
vivir en santidad. ¿Dios llama a vivir en santidad? Pregunto. ¿Sí o no? ¿Y con voz audible? Sí, está desparramado por toda la Biblia este pedido de Dios. Vivir en santidad, que es alejados del pecado. En Levítico 19:2 dice: oye Israel, Moisés, dile a Israel que yo soy santo, por lo tanto ellos tienen que ser santos. El pueblo de Dios quiere vivir en santidad. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Hay otros pasajes bíblicos que voy a referirme en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1, y después en Efesios. Tengo otros, pero no voy a leer todos para no ser largo. Pero en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay un llamado claro por parte de Pablo a la iglesia de Corintio a vivir una vida de santidad. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Efesios 4:24 dice lo siguiente: y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un llamado a la santidad. O sea, Dios sigue llamando. Otro llamado que hay es bíblico también, es vivir llenos del Espíritu de Dios. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Dios manda a su pueblo a que nos llenemos de su presencia en nosotros. Hay un llamado claro por parte de Dios. En Hebreos 10, 24 y 25 es un llamado que lo hemos usado muchísimo en estos últimos tiempos. Es un llamado de atención para la iglesia. 10, 24 y 25 se los leo. Y dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El llamado de Dios es a no dejar de congregar. No tengo ganas de ir al culto. Como el niño que le dijo: mamá, hoy no tengo ganas de ir al culto. No importa, mijo. ¿Me puedo quedar? No, anda sin ganas. No dejando de congregar. Nosotros sabemos que en el Salmo 133 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es tu decisión la que hace que tú estés o no estés aquí. Y muchas veces no estás aquí porque tienes intereses personales que están más fuertes que los intereses en lo espiritual. Muchas veces, hablando con personas que han dejado de asistir, al principio es algo que no le dan importancia porque dicen: el domingo que viene voy, pero cuando quieren acordar, dejaron de ir. ¿Cómo ha pasado acá? Y hay intereses personales que muchas veces te llevan a actuar así. Y después quieres la bendición de Dios. Dios te dice que no dejes de congregarte y no vas. Pero sí quiero la bendición de Dios. Sí quiero que los hermanos oren por mí. Se entiende que hay personas que tienen problemas físicos y no pueden venir. Es totalmente entendido. Y Dios no es tonto. Dios sabe de esta situación. Pero Dios conoce tu corazón y conoce cuáles son tus intenciones. Y conoce si eres sincero o no eres sincero con Dios. Presentémonos, dice en Hebreos, con corazones sinceros. Sincera. Sin revestimiento. Tal cual somos. También dice la palabra de Dios que debemos hacer discípulos. Mateo 28:18.
Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un llamado de parte de Dios, es una orden por parte de Dios, ir y hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Testificar de Cristo a otros de lo que te ha pasado a ti en tu vida desde que conociste al Señor Jesús. También en Efesios 6, 2 y 3, la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre. Ayer yo tenía una charla muy linda con una persona acá en la iglesia respecto a esto. Y yo le dije: lo que vos estás haciendo es honrando a tu padre y a tu madre. No importa lo que tus padres pudieron haber sido en el pasado contigo, o cómo se han comportado contigo. Ellos tal vez no fueron amorosos, tal vez no tuvieron la delicadeza que nosotros necesitábamos en ese momento, pero siguen siendo tus padres. Y la palabra de Dios dice: honra a tu padre y honra a tu madre, para que te vaya ¿qué? Bien. ¿Y qué más? Seas de larga vida. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es un llamado por parte de Dios también, un llamado de atención a cada uno de nosotros. Ojo cómo tratamos a nuestros papás. Si somos cristianos tenemos que demostrarlo también ahí. No es fácil muchas veces. Y que nos vienen muchas broncas, usted tiene que ser ejemplo. Usted es un hijo de Dios. Por el testimonio que usted da, otros se pueden llegar a la presencia de Dios y convertirse. Y para terminar, ser imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo en 5:1 de Efesios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En otras palabras, no interpongas tus intereses personales. Papá no fue bueno conmigo, entonces yo no soy bueno con él. Eso es un interés personal, eso es rencor que hay adentro. Y eso en un cristiano no está bien. Eso es pecado directamente. Y podría contarles de personas que conozco de ese tipo de situaciones. Son personales. Pero hay gente que despotrica porque su padre no lo trató bien, yo no lo trato bien. Y está mal. Un cristiano no tiene esa conducta, no debería tenerla. ¿Cuál es la lección que es el último mundo mostrada por Dios a través de este pasaje? Dios mostró de su misericordia de amor también a los gentiles. Era un mensaje para el propio Jonás, que Dios es amoroso y misericordioso con toda la humanidad. Y es un mensaje para ti y para mí, que Dios ama a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Todos los seres humanos existentes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sí, aquel violador, sí, aquel maltratador, sí, aquel, ponele el adjetivo que quiera, con el cual quiera describirlo, a ese amó Dios. Y Dios es, el amor de Dios es capaz de transformar a esa persona. Dios mostró de su misericordia y amor también por los gentiles. Dios muestra su amor sin egoísmo. Dios no niega su amor absolutamente a nadie. Y está al alcance de la mano del arrepentimiento. Dios perdona nuestras transgresiones si nos arrepentimos. El pueblo de Nínive se arrepintió y Dios perdonó sus transgresiones. Y fue ejemplo en aquel momento de la historia. Y fue ejemplo para el mismo Jonás. Conclusiones. Dios está llamando a todos los hijos continuamente. Dios te está llamando de diferentes formas. Yo los llamados que puse son algunos de los que se me ocurrieron y vinieron a mi mente. Pero hay cientos de llamados de Dios en su palabra.
por más consagrado que seas, podemos llegar a desobedecer a Dios. No te creas que porque conoces la palabra de Dios, porque dominas la Biblia, porque tienes buena relación con Dios, porque eres una persona de oración, en algún momento no puedas llegar a desobedecer a Dios. Los discípulos, todos ellos tuvieron el mejor maestro. Nadie recibió la mejor enseñanza que los discípulos. Y los discípulos, cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, se borraron todos. Y cuando Jesús murió, ellos se reunieron desconcertados, sin saber qué hacer, porque su líder había muerto. Nuestros intereses personales influyen de tal manera que ciegan nuestra obediencia. Nuestros intereses personales influyen de tal manera que muchas veces ciegan nuestras decisiones y nuestro tiempo de obedecer a Dios. Dios es bueno y rico en misericordia, y Dios ama a todas las personas. Todos somos para Dios importantes, y Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Vamos a ponernos en pie. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias, nuestro Dios, por este tiempo tan particular que hemos permitido vivir. Gracias por tu palabra, gracias por lo que está en ella escrita. Gracias, Señor, por las enseñanzas que nos dejan a través de los buenos y los malos ejemplos que están escritos en tu palabra, Señor. Gracias porque todos ellos nos enseñan y nos hacen crecer y madurar en ti, Señor. Queremos, Padre, entregar en tus manos esta semana que se inicia, pidiendo tu bendición sobre ella, Señor, tu cuidado, y que en todo tiempo y todo momento nos mostremos como personas, como hijos tuyos, responsables delante de tu presencia, Señor, obedientes a ti, Señor, sabedores de que tú eres un Dios de poder, de amor, de misericordia, de bondad, un Dios justo y verdadero, Señor. Oh Dios, aferrarnos a tus principios, a tus características, Señor, porque es lo que realmente nos va a llevar de la mano por el buen camino que es tu Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.